Bueno, máquina, bienvenido a un video más para YouTube. Bueno, en esta ocasión vamos a empezar y te voy a contar un poquito de mi historia, de cómo ha cambiado mi mentalidad durante estos 2 años que empecé a cambiar mis hábitos. Y es increíble cómo empieza a trabajar tu mente, cómo empieza a cambiar tu mentalidad cuando empiezas a alimentarte bien, empiezas a seguir tus macros, empiezas a cambiar tu entorno y empiezas a rodearte de diferentes personas que a lo mejor están buscando lo mismo que tú. Ya tus conversaciones, las juntas, yo recuerdo que antes mis juntas solamente se hablaba de drogas, se hablaba de robos, se hablaba de que me comía esta minita, de que me comía esta otra, y a la final, hermano, eran puros conversaciones que a la final no llegaban a nada, influían en tu subconsciente, siempre con cosas negativas, pensamientos negativos, pero cuando yo empecé a cambiar mi entorno, empecé a cambiar mis hábitos, todo empezó a mejorar, créeme. Yo era una persona que estuvo viviendo acá en Tierra Amarilla, toda mi vida en Tierra Amarilla, de unos padres y una familia súper humilde, que me enseñaron a valorar, me enseñaron a ser en realidad la persona que soy hoy en día, pero hubo algo que cambió totalmente mi vida, que fue entender cómo funciona el sistema. Porque yo siempre cuando era chico pensé y decía, y tenía una mentalidad diferente al resto. Siempre en el entorno que estuve me sentí una persona totalmente distinta. ¿Cómo distinta te puedes preguntar? Que siempre pensaba en que yo quería una vida exitosa. Siempre que pensaba en que cómo una persona pudo lograr o llegar al éxito. Siempre tuve eso desde pequeño. Me gustaban los negocios, me gustaba, acá en Chile se le dice como gitano, me gustaba ser gitano en todo, hacer negocios o tenía algo o no, o quería conseguir algo y no sé, negociaba algunas cosas que tenía y bueno, eso me enseñó bastante a ganarme yo las cosas. Desde pequeño siempre fui así, nunca, gracias a Dios, mis padres me dieron una enseñanza que a lo mejor no teníamos todo en casa, pero me enseñaron ese valor de ganármelas por mí mismo, por mi sacrificio. Y bueno, desde que ya pasando los años, llegó 2024, a finales del 2023 yo empecé a hacer un cambio rotundo en mi vida, quería mejorar, quería ser mejor persona, quería tener un buen físico. Gracias a Dios ahora estamos ya transformando nuestro físico, pero hubieron muchas caídas y muchos errores. Y ahí es ahí cuando las personas a lo mejor se rinden, donde no ven cambios físicos, ya sean tanto físicos, porque muchas personas quieren cambiar su físico, a lo mejor para ya, obviamente para verse bien, en caso de los hombres, para ser más atractivos, pero bueno, yo siempre quise tener un cambio físico, pero más que nada tener un cambio de mentalidad, cambiar mi mindset porque mis pensamientos eran negativos, me autosugestionaba negativamente hacia mí mismo, nunca tuve esos pensamientos positivos de que se podía llegar a lograr algo pensando positivo o que podíamos atraer las cosas mediante nuestras sugestiones o afirmaciones y a la final empecé en el mundo este gracias a un compañero que empezamos a entrenar, bueno, ya a finales del 2023 iniciamos a entrenar a las 5 de la mañana, donde, hermano, ahí empezó mi verdadero cambio, porque ya empezamos a tener distintas conversaciones con los compañeros que estaban ahí, empezó a llevarnos más la atención el desarrollo personal. Yo todavía seguía en los vicios, todavía seguía en la marihuana, seguía en el tusi, seguía en el alcohol, en las fiestas. Entrenaba, me levantaba a las 5 pero habían días que recaía de nuevo en las fiestas y me perdía 2 o 3 días. Y un compañero, Edward MyFitness, más conocido en su Instagram, con él empezó todo. El máquina siempre me empujó a que yo no fallara. Él ya empezó, había dejado los vicios, había dejado la noche, la calle, la lujuria, la venta de drogas, prácticamente todo lo malo. Y él me empujó a mejorar.
y empecé a coger el gusto a los libros, empecé a cambiar, ya no salía los fines de semana, ya no salía de fiesta, ya no estaba dejando el alcohol y bueno, bestia, desde ahí que decidí hacer un cambio rotundo en mi vida. Decidí dejar todo tipo de vicios, me alejé de mis amigos, de mi entorno y empecé a aislarme, máquina. Y ahí cuando empieza el cambio, cuando tú te aíslas totalmente, cuando te quedas solo prácticamente y ahí te das cuenta quién está contigo. Y bueno, fue un momento donde pasaron muchas cosas en mi vida, cuando empecé a dejar los vicios, se empezaron a alejar mis amistades, que yo supuestamente pensaba que eran amigos míos, se empezaron a alejar máquinas, pero yo siempre tuve ese miedo de qué iba a pasar si quedaba solo. Pero créeme que fue la mejor decisión que tomé en mi vida, quedarme solo y rodearme solamente de personas que querían mejorar, ya sea físico, ya sea mental, ya sea espiritual, y por consecuencia tú igual lo empiezas a hacer. Yo me acuerdo que empecé a leer un libro que me pasó Edward y hermano, empecé a entender muchas cosas que estaban pasando en mi vida, que a lo mejor yo buscaba problemas en todo lo que me pasaba o culpaba a los demás por cosas que me pasaban a mí, pero al final yo era el responsable de todo y gracias a los libros entendí eso. Entendí que yo soy responsable de mi vida, soy responsable de mis pensamientos, de todo lo que yo creo en mi mundo exterior, es a base de lo que yo estoy pensando diariamente. Si estoy pensando que estoy gordo, que si estoy pensando que esto no me va a salir, tú mismo lo estás afirmando. Entonces yo empecé a cambiar mis pensamientos. Empecé a creer en mí, empecé a tener amor propio y por consecuencia empezó a mejorar mi vida, empezó a mejorar mi físico, como ven, empezó a mejorar mis relaciones con las personas. Ya no me sentía parte de ese entorno donde había vicio, donde había alcohol, donde había todo tipo de cosas negativas y ya no me sentí identificado con eso y me empecé a sentir identificado con el lado positivo. Empecé a pensar cosas distintas, pensamientos positivos. Ya no escuchaba noticias, máquina, porque créeme que el sistema nos tiene tan ciegos, los tiene ciegos a ustedes y a lo mejor van a ver este video y van a poder entender algunas cosas. Yo estaba prácticamente ciego, pegado al sistema, pensando de que mi vida era estudiar, salir del liceo, ir a la universidad, estudiar quizás 2 años un técnico y después estudiar una ingeniería para estar trabajando toda mi vida para alguien. Hasta que entendí, máquina, que uno puede crear su propia vida tal cual como uno quiere. Y estamos en eso, trabajando diariamente, porque esto no se trata de que todo va a caer del cielo. Tú tienes que poner el trabajo, pero tienes que tener un propósito definido. Tienes que tener un propósito que te va a llevar a ese objetivo. Y bueno, gracias a Dios estamos trabajando en ese propósito con mi hermano. Unimos fuerza, Dios nos separó por un momento y nos volvió a unir para decir que esto hay que trabajarlo en conjunto. Y gracias a Dios hemos estado trabajando, ya tenemos alumnos en nuestro coaching, en nuestro VIP de mente, cuerpo y espíritu, se llama nuestra sala, donde literalmente estamos enseñando todo lo que nosotros aprendimos a personas que a lo mejor están pasando por problemas en su vida, ya sea tanto mental, ya sea problemas físicos, ya sean esos pensamientos, esas creencias limitantes que nos limitan a hacer cosas en nuestra vida y estamos enseñando todo eso, a cómo poder superar las drogas, a cómo poder superar los vicios, el alcohol, la calle, las fiestas y transformarte, máquina. Ser una persona totalmente distinta. Hermano, síguenos en nuestras redes sociales, estamos subiendo siempre contenido de valor gratuito para que puedas empezar con tu cambio. Máquina, nosotros igual seguimos todos los días empujando, todos los días trabajando en mejorar para dar el mejor servicio a nuestros alumnos. Y tú igual puedes ser parte de esto, tú igual puedes ser parte de esta comunidad. Si quieres cambiar realmente tu vida, si quieres dejar de poner excusas, de tener esos pensamientos negativos, máquina, nosotros estamos trabajando para ayudarte, para crear esa persona que admiras y respetas, tal cual
porque yo sé lo que se siente estar hundido en los vicios, sé lo que se siente no amarte, no respetarte, no respetar a tus familiares, a tus seres queridos, que no te importe nada, a ahora ser una persona totalmente distinta, que da el ejemplo, que ama a su familia, que da todo por su familia, máquina, que los vicios y la calle no te trae nada bueno, solamente te trae la perdición. Y bueno, bestia, ese es un poquito para que me conozcas. Voy a subir este video a nuestro canal de YouTube, tu segunda versión, donde estamos subiendo bastante contenido que te puede ayudar. Y bestia, un gusto conversar con ustedes. Si estás pasando por ese momento, háblanos, escríbenos y nosotros estamos aquí para ayudarte. Te podemos solucionar lo que esté pasando por tu vida. Si estás pasando momentos malos, hermano, aquí estamos para servir y para ayudar. Espero tengas un excelente día. Sigue avanzando, no te detengas. Ten un propósito definido y dedícate a eso y potencia esa habilidad, máquina. Nos estamos viendo en el próximo video. Let's go.